Sí, bueno, el tema de los calambres es importante de tenerlo en cuenta en este tipo de carrera porque suelen aparecer, ¿no? ¿Qué es un calambre en sí? Pues lo podemos definir como una sensación de dolor que aparece de forma involuntaria, a modo de espasmos, en los músculos. Entonces esa sensación de dolor, cualquier persona que haya sufrido en algún momento de su vida un calambre sabe perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Es una sensación de dolor que te puede incapacitar para seguir con el movimiento en sí y muy molesta, ¿no? Las teorías del por qué pueden aparecer esos calambres son inciertas, no se sabe exactamente a ciencia exacta el por qué, pero hay varias teorías que pueden darnos la idea del motivo, ¿no? Del por qué pueden aparecer estos calambres. Una es, y yo creo que es la principal, la deshidratación, es decir, el desequilibrio hídrico que se provoca con el agua de nuestro cuerpo y con las sales minerales, ¿no? Que tenemos. Entonces ese desequilibrio puede hacer la aparición de que aparezcan los temidos calambres, ¿no? Otra es el que estemos haciendo un esfuerzo demasiado intenso en un músculo en concreto, ¿vale? Eso quiere decir que a nivel físico, a nivel de entrenamiento, no ha habido un periodo de adaptación, ¿no? O no ha habido una buena planificación del entrenamiento de ese grupo muscular o músculo en concreto, ¿no? Y por eso pueden aparecer también esos calambres, ¿no? También pueden aparecer por la falta de sales minerales esenciales en nuestro cuerpo, como puede ser fundamentalmente el sodio, por la técnica deficiente, ¿vale? A la hora de correr, sobre todo, y en este caso en los corredores de montaña o en los ciclistas, y también la falta de estiramientos después de la actividad. ¿Qué hacer? Que yo creo que es lo más interesante, ¿no? De hablar. ¿Qué hacer cuando aparece un calambre? Lo primero es pararse. Si aparece el calambre, nos paramos y una vez que nos paremos, realizamos estiramientos, ¿vale? Estiramientos de forma muy progresiva y muy controlada del músculo en el cual se ha provocado el calambre en sí, y también es interesante hacerlo del músculo antagonista, del músculo opuesto. Es decir, que si sufrimos, por ejemplo, un calambre en el cuádriceps, pues sería interesante también hacer estiramiento del bíceps femoral, ¿vale? Después de los estiramientos, pues hidratarse, que es interesante. Hidratarse con agua y también con alguna bebida isotónica que contenga electrolitos. Es interesante mezclar el agua con la bebida isotónica que contengan esos electrolitos y que contengan también sales minerales, ¿vale? Una vez que nos hidratemos, sería interesante también comer algo. Comer, por ejemplo, una barrita energética o algo de fruta. La fruta más interesante para el tema de los calambres, porque tiene potasio, es el plátano. Comer algo de plátano, por ejemplo, ¿no? Si el problema del calambre ha sido a causa de ese desequilibrio hídrico o electrolítico en la hidratación, pues poco a poco el cuerpo se va a ir recuperando. Si el calambre ha sido más consecuencia por un esfuerzo demasiado intenso o por ya una sobrecarga, ¿no?, prolongada, pues lo que tendremos que hacer es empezar el movimiento de forma progresiva, andando, ¿vale? Y de forma menos intensa, y poco a poco nos iremos recuperando, ¿vale? Entonces, la hidratación, la alimentación y el empezar otra vez a moverte de forma progresiva. Y si el calambre ha sido ya provocado por algo más grave, entre comillas, nos tendríamos que plantear el abandonar. El abandonar, porque si con esa hidratación y con la alimentación y con digamos, el empezar otra vez a movernos de forma progresiva, esos calambres no desaparecen, pues eso es señal de que hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos abandonar, porque si vuelven los calambres de forma más fuerte o más intensa y no lo controlamos, podemos lesionarlo. Entonces ya puede aparecer una lesión algo más grave, ¿vale? Eso más o menos son las pautas generales a la hora de, cuando te aparece un calambre, el poder mitigarlo y seguir en competición o en carrera, ¿no? ¿Qué es lo más interesante? Prevenirlo.
intentar prevenirlo e intentar planificar un plan, ¿no?, en sí, para que esos calambres no lleguen a aparecer en la carrera. Sobre todo que haya un buen calentamiento, ¿no?, previo a eso es importante, físico. Eso es importante. Hemos hablado si aparece el calambre durante la carrera, pero lo más interesante es que trabajemos para que eso no ocurra, ¿no? Entonces, lo primero es hidratarse antes, durante y después de la carrera. No solo en la competición, sino en los entrenamientos, ¿vale? Bebida isotónica, electrolitos, y es interesante en pruebas de este tipo, donde la distancia es más larga, de consumir cápsulas de sales que vienen concentradas, ¿vale? Porque puede llegar un momento en que tanta bebida isotónica y demás puede provocarnos algo de incomodidad en el estómago. Entonces es muy cómodo cada hora consumir una pastilla de sales minerales, ¿vale? Una dieta equilibrada durante todo el proceso de entrenamiento, consumir alimentos ricos en antioxidantes, ¿vale? Legumbres, cereales, verduras, cítricos que contengan alto contenido en potasio y frutas como el plátano, ¿no?, como hemos hablado antes. Después, el calentamiento es importantísimo, 10 minutos mínimo de calentamiento antes de empezar la actividad, ¿vale?, de todo el cuerpo. Eso va seguro que nos va a hacer que el riesgo de poder sufrir un calambre sea menor. El calentamiento es importantísimo y yo creo que es algo que no tenemos en cuenta a la hora de afrontar una competición, y más competiciones de este tipo que son duras, ¿no?, y que son distancias largas. Después, mejorar la técnica de carrera. Eso es importantísimo y eso es un trabajo de planificación previo para que después en la técnica de carrera sea la adecuada, sobre todo en este tipo de pruebas, en los corredores, en los descensos, que es donde los apoyos tienen que ir en su sitio para que los músculos no sufran, ¿no? Porque a pisar, la pisada, un estudio de pisada si puede ser. Es decir, mejorar la técnica para que después, cuando vayamos corriendo, o incluso en la bicicleta, la técnica de pedaleo, haga que los músculos dosifiquen la energía y no lleguen a fatigarse, ese impacto, y no lleguen a sufrir esos calambres, ¿no? Después, el tema de las zapatillas, elegir una zapatilla adecuada, ¿vale?, según nuestra morfología en el pie. Y los estiramientos. Sobre todo posteriores. Pero claro, en la carrera ya es importante para ya una vuelta a la calma y el descanso, pero sobre todo en los entrenamientos. Hacer estiramiento para que los músculos trabajados durante ese periodo de entrenamiento descansen bien, ¿no? Y después, una cosa muy importante es el entrenamiento específico de la fuerza, ¿vale? Porque la fuerza es una cualidad física fundamental y principal para que los músculos estén reforzados y no sufran lesiones y en consecuencia no sufran calambres, ¿no? Entonces, un entrenamiento de fuerza específico durante la planificación del entrenamiento, una planificación específica de fuerza en el gimnasio no solo en la carrera o entrenando carrera o entrenando bicicleta, sino en el gimnasio, entrenamiento específico de fuerza de los músculos que pueden intervenir más en este tipo de competiciones, ¿no? Eso es importantísimo para que los músculos estén reforzados y después, a la hora de competir, sean menos propensos a sufrir este tipo de calambres, ¿no? Y en definitiva, pues, estas pautas. Las conclusiones. La hidratación es importantísima. La hidratación es fundamental para que no llegue a provocarse ese desequilibrio hídrico y electrolítico. La alimentación, importantísimo. Alimentos poco procesados, que sean lo más verdaderos, naturales posible, ricos en antioxidantes, antiinflamatorios, vitamina A, C y E, importante en la alimentación. Después, hay una estrategia que es muy curiosa, que no está del todo probada, pero me gustaría comentarla. Esto viene de Estados Unidos, y en las carreras en Estados Unidos, en los avituallamientos ya lo están haciendo, y es el consumir alimentos con sabores muy fuertes. Por ejemplo, guindillas, bases de pimienta, wasabi, mostaza, ¿vale?
La teoría se basa en que se dice que los calambres no son provocados solo por la fatiga muscular o por el desequilibrio hídrico, sino también por temas neuronales, nerviosos. Entonces, las neuronas que mandan la señal para que los músculos se muevan, pues claro, el calambre se provoca porque hay un desajuste por el esfuerzo y hace que aparezca el dolor, ¿no? Esto lo que hace al consumir, esta teoría lo que dice es que al consumir ese tipo de sabores o de alimentos con sabores tan fuertes, picantes, ¿no? Muy cítricos, pues hace que los receptores de la boca lo perciban, ese tipo de sabor tan fuerte, y entonces a nivel neuronal hace que las neuronas, entre comillas, no estén tan pendientes de los músculos, ¿vale? Se centren más en las papilas gustativas, en los receptores de la boca, por ese tipo de estímulo, y hace que los calambres no aparezcan con tanta frecuencia o tan intensos. Bueno, es algo que en foros y demás... Para aquellos que no tengan a lo mejor problemas estomacales y que, por ejemplo, que pueden estar acostumbrados, ¿no? Al consumo de sustancias picantes. Eso. Hay foros, muchos foros donde hay gente que lo ha consumido durante la carrera y que le ha funcionado. Puede ser no es una teoría que esté muy, tú sabes, a nivel eso, pero yo lo he escuchado ya en varias ocasiones y en Estados Unidos, ya te digo, está en los avituallamientos, ya están poniendo este tipo de alimentos, ¿vale? Y ya como conclusión, pues también decir que hay algo que es incontrolable, que es el factor genético, que el factor genético también puede influir según nuestro cuerpo y según nuestro sistema muscular en que puedan aparecer más o menos calambres.